Shalom, shalom y bienvenido nuevamente a nuestro estudio de la Parashá semanal. Estamos con la aliyá número 2, Yom Sheni, del segundo día, que lo vamos a encontrar en Shemot, en Éxodo 25, del 17 al 30. Bendito sea el Padre Celestial. Ya hemos hecho todas nuestras oraciones, así que podemos ir directamente a la enseñanza. Dice aquí el Eterno en su palabra. Harás además un propiciatorio de oro. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Cuando el Eterno nos está hablando del propiciatorio, Él nos está haciendo como una ilustración del trono, de su gloria celestial. Aquí nosotros tenemos algo bien interesante. Esta palabra propiciatorio es la palabra hebrea caporet, que significa cobertura, cubierta, pero viene de la raíz kafar, que significa cubrir con brea o calafatear, pero también significa perdonar, absolver, compensar, expiar. Es la misma palabra que nosotros utilizamos para el día de la expiación, Yom Kippur. Esto es bien interesante, porque cuando uno piensa en el propiciatorio, sin contexto, uno realmente tal vez solo piensa en cómo es el arca. Uno piensa, bueno, de pronto el arca, cómo será, eh, cómo es su cobertura, pero no se le encuentra como un significado especial. Pero aquí hay cosas muy, muy interesantes, empezando justamente porque propiciatorio es esa palabra caporet, como el Eterno quiere cubrir, quiere absolvernos, quiere perdonarnos. Y tiene también en esta lilla algo muy interesante que de pronto a todos nos puede también poner a pensar, y es en el verso 18 dice, harás igualmente 2 querubín de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Cuando nosotros miramos este mandato del Eterno, algunas personas le pueden preguntar a uno, Morá, ¿cómo va a ser que el Eterno dice, hay una prohibición que la leímos hace poco acerca de no hacer imágenes? ¿Cómo, cómo nosotros hacemos para tomar la palabra que el Eterno nos dice, la prohibición de, y no te harás imagen de nada de lo que está arriba en los cielos, ni de nada de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas? Y ahora resulta que el Eterno nos está diciendo aquí, o le dice a Moshe, haz dos querub, 2 querubines, 2 querubín. ¿Cómo va a ser? Pero si él dice que no hagamos imágenes de nada que está arriba, porque aquí nos está dando esta orden. Bueno, yo creo que aquí la clave está en entender lo siguiente. Dice, harás, el Eterno da una orden de hacer. Aquí es tú vas a hacer lo que yo te voy a decir. En la prohibición que está en Shemot 20 o en Éxodo 20, la prohibición es no te harás, ese te es que de nuestro corazón, que de mi corazón, que de tu corazón no salga el hacer imágenes, que yo no tenga en mi corazón el hacer una imagen. Cosa distinta es que mi amo, mi dueño, mi señor me diga haz, pero que no salga de mi corazón, que no esté en mi intencionalidad hacerme unas imágenes. Que no seamos nosotros quienes digamos, porque cuando el ser humano dice, yo me voy a hacer una imagen, es porque tiene la intención de adorar, es porque tiene la intención, en algunos casos, hacen unos muñequitos para hacer como actos de brujería y no sé qué otras cosas para dañar a la gente. Entonces el Eterno dice, no te harás, pero cosa distinta es cuando la orden viene de Él. Tú lo vas a hacer esto porque esto está representando lo que yo tengo,
en los cielos, en los Shamay. Recordemos que a Moshe se le dio la orden de haz lo que estás viendo. Esto que ves, que existe aquí en los cielos, que está en los Shamay, eso es lo que vas a hacer. No es que él se está inventando algo, no. A él se le está diciendo, haz como estás viendo. Y también nosotros tenemos que ver acá varias cosas interesantes. Y es la forma en los que estaban hechos estos querubín. Estos querubín, claramente, por la manera en la que el Eterno muestra, no permite que estos querubín vayan a recibir adoración. Cuando el ser humano hace una imagen, el ser humano la hace de tal manera que la pueda adorar o la pueda manipular. Cuando el Eterno da la orden y harás estos dos querubín, esa forma en la que el Eterno dice que se debe hacer. Esa forma nunca va a tener una estructura que sea susceptible de adoración, dice el Eterno. Y los querubín tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubín estarán vueltos hacia el propiciatorio. ¿Qué vemos entonces? Estos dos querubín están adorando la forma en la que el Eterno dice que esos querubín deben de estar. Es en una forma en la que ellos están mostrando que ellos no son el objeto susceptible de adoración, sino que ellos mismos están adorando. ¿Adorando a quién? Al Eterno que es invisible. Esto es bien interesante porque en medio de estos dos querubín el Eterno se manifiesta con una luz especial. O sea que nosotros tenemos que, aquí tenemos ya, creo que vamos viendo dos cosas bien interesantes. Número uno, y apenas vamos en el verso 20, del 17 al 20, entonces en Shemot 25, que estamos leyendo la ley 2, de 25 al 17 al 30, entre los versos 17 y 30 y 20 encontramos dos cosas fundamentales que hemos hablado hasta el momento. Número uno, la palabra propiciatorio es la palabra caporet. Y el Eterno dice, es una cobertura, es una cobertura. Y siguiente es que esa cobertura tiene sobre ella unos querubín que no son imagen hecha porque el hombre quiso de manera caprichosa. Qué interesante que cuando el Eterno nos cubre, pone sus ángeles alrededor nuestro, pone sus ángeles. Y allí, en esa cobertura con el Eterno, allí donde Él nos perdona, donde Él nos absuelve, donde Él nos compensa, donde expiamos todas nuestras faltas, es allí donde el Eterno quiere venir a hablar con nosotros. Cuando el Eterno viene y tapa, tapa toda nuestra transgresión, nos llena de Él, de su presencia, y hasta pone esos querubín que sean como protegiendo, nos dice el Eterno en su palabra, que Él nos rodea, que Él nos rodea, bendito sea el Eterno. Esto es muy interesante también, porque también estos dos querubín nos hablan de la importancia de la unidad que nosotros debemos de tener. Podríamos meternos también allí en el tema acerca de las dos casas de Israel, de los dos palos, como todos dos, como la unidad de los dos en medio va a traer la presencia explosiva del Eterno. En fin, hay muchas cosas que podríamos decir al respecto. Dice en los versos 21 y 22, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me citaré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. ¿Qué era entonces en sí mismo ese propiciatorio? ¿Qué era? ¿Para qué servía? ¿Para qué servía? Para el Eterno hablarle a Moshe. Era el lugar desde el cual el Eterno se estaba relacionando con él. Ese fue el lugar de encuentro entre el Eterno y Moshe. Ese es el lugar en el cual uno puede decir qué es lo que el Eterno realmente quiere, desde dónde el Eterno nos quiere hablar.
Recordemos que este estaba en el lugar más profundo del Mishkan, en el lugar Makon Kadosh Kedoshim, en el lugar santísimo, y desde allí, desde el interior, es que el Eterno le hablaba a Moshe, y del interior, del medio del propiciatorio, le hablaba a Moshe. ¿Esto qué nos representa? Que el Eterno quiere hablar a nosotros desde nuestro interior, desde nuestro espíritu, desde nuestra neshama, desde nuestro corazón, desde nuestras emociones. El lugar de encuentro que nosotros tenemos con el Eterno, ese lugar íntimo realmente, somos nosotros, acercándonos al trono de la gracia, al propiciatorio, pero desde lo profundo. Está escrito en Hebreos 4:16. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El Eterno quiere que nosotros, que su pueblo, nos acerquemos a Él. Todo esto que el Eterno le muestra a Moshe tiene un propósito y es nuestra cercanía a Él y no de cualquier manera, y no de cualquier manera, sino que lo hagamos desde la intimidad, que nosotros podamos venir al Eterno y saber, nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros queremos hallar esa gracia y esa ayuda oportuna. ¿Ayuda para qué? Para todo, tanto para lo espiritual como para lo material. Cuando Él quiere ayudarnos en todo, pero quiere que nosotros nos relacionemos con Él, nos relacionemos con Él. Y también dice, asimismo, en el verso 23, asimismo harás una mesa de madera de acacia. Y nos dice cuál es la longitud y cuál es la altura y cuál es la anchura. Y aquí entramos en un tema que el Eterno nos habla en su palabra. Es un tema que lo encontramos por toda la palabra. El tema de la mesa. El tema de cuando el Eterno dice en el Teilim 23, en el Salmo 23, cuando Él nos dice que Él adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores, cuando Él nos habla acerca de qué viene en la mesa, qué se pone en la mesa. Esto es algo bien interesante. Eh, en Colombia, no sé si la costumbre será de otros países, pero en Colombia se ha tenido la costumbre que se ha perdido lentamente, pero yo recuerdo esa costumbre en muchas de nuestras casas, que sobre la mesa siempre había comida. El centro de mesa eran frutas, el centro de mesa eran panes, eran galletas, postres, había algo. En el centro de mesa siempre había algo. Y nosotros encontramos en esta aliyá justamente que el Eterno nos está hablando acerca de esa mesa, esa mesa siempre tenía panes. Él dice, la mesa se va a hacer de tal manera, de tal material. Bueno, todo eso también tiene un significado muy especial, pero yo me quiero centrar en lo que el Eterno dice, y pondrá sobre la mesa el pan de la presencia o el pan de los semblantes perpetuamente delante de mí. Hay una misma, un mandamiento muy interesante de tener sobre la mesa pan delante de él. El pan era ese pan siempre, no era un pan para de cuando en cuando, no. Ese pan que estaba allí, ese pan de la presencia o de semblante o del rostro, se llama lejen japanín, que es ese pan que siempre está sobre la mesa. Es un pan para comer, no es que no se coma, es para comer. Pero qué interesante que en nuestra cultura se tenía esa costumbre eh, de tener pan sobre la mesa, de tener comida sobre la mesa, de tal manera que no había que esperar a una hora específica para consumir alimentos, sino que uno podía en cualquier momento tomar de los alimentos que estaban sobre la mesa. Con el paso del tiempo y cuando nos hemos ido como alejando de las costumbres del Eterno, y pues ya ahora sobre la mesa, ese camino que se pone sobre la mesa, ya por lo general no son alimentos, no son frutas, no es pan, ya por lo general son adornos.
pero, pero ya sabemos, nosotros sabemos qué representaba eso, porque muchas de nuestras abuelas tenían ese pan sobre la mesa, porque se estaba haciendo alusión al templo, se estaba haciendo alusión al Mishkan, se estaba haciendo alusión al propiciatorio, se estaba haciendo alusión a la mesa, se estaba haciendo alusión a ese lugar de presencia con el Eterno, se estaba haciendo alusión a que nosotros queremos que cuando Yeshua venga y venga a reinar nuevamente, nosotros podamos tener siempre ese pan de la presencia. Cuando la mesa tiene ese pan, nosotros estamos recordando un día, otra vez, encontraremos el arca y todos los inmobiliarios y todo, y vamos a ver, vamos a contemplar todo esto que el Eterno nos está hablando. Bendito sea el nombre del Eterno. La mesa tiene un lugar tan importante que la mesa que simboliza el lugar de encuentro. Es un lugar donde uno forja esas relaciones íntimas con los demás. El hecho de comer juntos implica unidad, significa que queremos relacionarnos, que queremos estar en compañerismo, que queremos compartir en amor. Quienes se sientan a la mesa desde el amor, desde la paz, desde la tranquilidad, logran estrechar lazos. Eso es muy interesante porque Yeshua mismo nos dice en el libro de Revelaciones, en Gigalut 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí hay una muy interesante. El Eterno nos está diciendo que la mesa es un altar. Qué importante el trato que nosotros le damos de pronto a esa mesa, a ese altar en nuestras casas. Para nuestros hermanos Yehudí esto es clarísimo. Ellos tienen muy claro, la mesa es un altar, es un lugar de encuentro con el Eterno, también es un lugar de encuentro con la familia, es un lugar de encuentro con los amigos, con los allegados. Y el Eterno inclusive nos manda, y cuando nos sentemos a la mesa, nosotros debemos hacer netilayadá y lavarnos las manos antes de partir el pan. ¿Y eso dónde está? Pues en Ezequiel 41:22, donde el Padre nos habla del lavado de las manos, de presentarnos al Eterno con manos ritualmente limpias. Uno podría tomarlo exclusivamente como algo espiritual, pero el Eterno sabe qué instrucciones nos da. Estar ritualmente limpio es algo que el Eterno quiere, por un asunto de higiene, por un asunto de que Él nos quiere sanos, pero también, obviamente, las manos limpias también son una representación de un corazón puro. Dice el Tehilim 24, 3 y 4, o el Salmo 24, en los versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Hashem y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni ha jurado con engaño. El Eterno quiere que nosotros aún nos presentemos a la mesa y nos presentemos con manos limpias y corazón puro. Qué difícil es que una persona que está enojada, que su corazón no está puro, que su corazón está en conflicto. Es más, cuando tenemos el corazón en conflicto, nos sentamos a la mesa y no queremos nada. No queremos nada. El que está enojado, el que está triste, el que está molesto, en fin, el que tiene una situación adversa en su momento, que su corazón no está en paz, no está en shalom, esa persona se le hace muy difícil sentarse a la mesa. O sentarse a la mesa cuando el corazón está molesto con alguien más, cuando el que está enfrente tuyo, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo, o sea, quien sea, tú lo miras y lo miras con enojo, con desprecio. Qué problema tan grande sentarse a la mesa. El asunto de la mesa, de sentarnos a la mesa, es un asunto de unidad, es un asunto de unidad, es un asunto de armonía.
Por eso si nos damos cuenta, las familias nos vamos sincronizando, digámoslo así, nos vamos sincronizando en la forma en la forma y en los tiempos en que comemos. Nos sentamos a la mesa y nos sincronizamos en los tiempos, nos sincronizamos en la mesa, nos sincronizamos en la forma de hablar. Mire qué interesante esto. En la mesa nos sincronizamos en la forma de hablar. En la mesa nos damos tiempos para hablar. Es como si hubiese un acuerdo entre todos, un acuerdo tácito en el cual cuando el uno habla, cuando habla el otro, la mesa nos habla de lugares de posición, de prestigio, si se quiere decir de esa manera. Sabemos a la cabeza de la mesa debe estar el señor de la casa, el papá, el varón de la casa. Debe estar sentado allí, ese hombre al que se le está reconociendo esa autoridad, al hombre que se le reconoce esa autoridad, ese hombre que desde allí está diciendo inclusive cómo él mismo se reconoce como sacerdote de su casa. Cuando nosotros ponemos al sacerdote de la casa, lo sentamos en cualquier lugar de la mesa, nosotros mismos le estamos quitando ese lugar de honra, de honor que él debe de tener. En esos detalles tan pequeños que van haciendo que las personas tengan o se afiancen en cuál es su función y su rol dentro de casa. Cuando al hombre lo relegamos del lugar que debe de tener, pues sabemos que estamos haciendo un hombre débil de él. Pero cuando él sabe, este es el lugar principal, en ese momento el hombre sabe, yo tengo un deber, una obligación, un privilegio como sacerdote del hogar, pero ese privilegio conlleva unas obligaciones. No es simplemente yo soy el sacerdote del hogar, ¿cuáles son mis obligaciones? Entonces, es en ese momento allí donde en la mesa, con los panes, con los alimentos, con la presencia de Yeshua, cuando nosotros logramos sincronizarnos como familia, cuando nosotros logramos armonizar como familia, grandes problemas se han solucionado alrededor de una mesa, de una buena comida. El Eterno nos manda a que estemos y que veamos la mesa como un altar. Si su mesa es a su vez su escritorio, una cosa, hay que procurar que no lo sea o que lo sea con el mayor respeto, o que lo sea con el mayor respeto. Que usted diga, es que mi mesa son muchas cosas a la vez, pero procure que cuando por lo menos sea el momento de los alimentos, sea un lugar de encuentro para todos, porque el Eterno allí el Eterno está con nosotros. Cuando nosotros nos sentamos a comer y podemos decirle a Él, tú que has entrado, tú dices, tú vas a cenar con nosotros. Eso es un asunto bien interesante, porque también el Eterno nos habla acerca de no comer con ciertas personas, con ciertas personas. El Eterno nos dice, eh, no coman con personas inmundas, no coman con personas que no comparten lo mismo a menos que lo hagamos de la manera en que Yeshua lo hizo. ¿Cómo lo hizo Yeshua? Pues sencillamente para hablar de su palabra, para ministrar de su palabra. Como vamos a mirar cómo es que el Eterno nos habla de forma tan contundente. Hay personas con las que nosotros no deberíamos comer nunca. En 1 Corintios 5:11 nos dice, sino que en efecto os escribí que no anduvieres en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con este ni siquiera comáis, ni siquiera comáis. El Eterno nos dice, la, la, este asunto de sentarnos a comer con Él, porque pues ya no tenemos, ya no estamos hablando ya de la mesa del tabernáculo, del Mishkan, del templo, no, pues no existe templo. Entonces tenemos que saber, pero todo nos quedó para una enseñanza para el ahora. Y en esa enseñanza de ahora el Eterno nos dice, con ese tipo de personas ni siquiera comáis. No, y uno diría, eh, pero Yeshua comió con pecadores. Sí, claro, está permitido comer con ellos, solo con el fin de traer
palabra de salvación. Vamos a ver lo que está escrito en Mateo 9, 10 al 13. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro rabí con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, él dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Eterno nos dice, si nosotros vamos a comer con personas por, por, por glotonería o por hablar con ellos o por escucharle las cosas que ellos dicen, no, no. Pero si esas personas se sientan con nosotros porque quieren escuchar este plan maravilloso de salvación que el Eterno quiere, porque están escuchando ese llamado del Eterno hacia nosotros. Con ellos sí, con ellos sí, con ellos sí podemos comer. Es algo muy interesante cómo el Eterno nos habla, nos habla acerca de todo lo que nosotros podemos o no podemos o debemos hacer en torno a la mesa. Nosotros podríamos pensar, bueno, no, la mesa estaba hablando de solamente del mexicano, solamente del Luis Camidash, ya no aplica para nosotros, pero nos damos cuenta que se aplica. Se aplica porque vemos a Yeshua dándonos instrucciones. Vemos a Yeshua dándonos instrucciones. Vemos, y cualquiera dirá, sí, pero igual el templo estaba en pie cuando Yeshua dijo, ok, listo. Pero el texto que citamos de Revelaciones de Gilgalut, ya el templo no estaba en pie, ya no estaba en pie, ya el templo había sido destruido. Muy interesante. Entonces, cuando le dan esa revelación a Juan, bendito sea el Padre Celestial. Vamos a orar dándole gracias al Eterno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y pidiéndole a Él que nos ayude a poner por obra, por práctica, estas enseñanzas que a veces parecen tan, como tan sencillas, pero cada vez nos convencemos más. Toda la instrucción del Eterno es realmente muy sencilla. Yeshua con toda razón dijo, es que su yugo es fácil y su carga es muy, muy ligera. Bendito eres tu Padre Celestial, maravilloso Rey, que cada día nos quieres acercar a ti, que vemos a Yeshua en tu palabra, que vemos cómo nos llamas a vivir en santidad. Gracias, gracias por ese llamado a la santidad. Gracias porque para estos últimos tiempos nosotros necesitamos, más, ahora más que nunca, aferrarnos a ti y aferrarnos desde la santidad, desde la Kedushá. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad para hacer tu obra, para vivir en gozo, para vivir en armonía. Gracias, Padre. Gracias por la familia que se puede sentar con nosotros alrededor de la mesa. Gracias por los hermanos en la fe. Gracias por todos aquellos con los cuales podemos compartir y armonizar. Yo te doy gracias, Padre maravilloso, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén.